Bien, entonces, así como clasificamos las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales parciales. Y se clasifican según su tipo, según su orden y su linealidad. Es una clasificación sencilla, aunque existen otro tipo de clasificaciones que vamos a estar viendo, pero es dependiendo del tipo de ecuaciones diferenciales que tenemos. Entonces, según su tipo, ya sabemos que puede ser ordinaria o puede ser parcial, pero a nosotros nos interesa solamente las parciales. Es decir, son ecuaciones que tienen derivadas parciales, como por ejemplo la ecuación que acabamos de ver, derivada parcial de u con respecto a x, más la derivada parcial de v con respecto a y igual a 0. Es una ecuación que es una ecuación diferencial parcial, porque tiene presencia de derivadas parciales. Según su orden, sabemos que el orden lo dicta la mayor derivada que aparezca en la ecuación. Así como, por ejemplo, vimos en la ecuación diferencial parcial de Laplace, segunda derivada parcial de u con respecto a x, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, ¿sí?, igual a 0. Sabemos que es de orden 2, porque el 2 es la mayor derivada que aparece. Entonces esta sería de orden 2. ¿Qué otro ejemplo de orden podemos tener aquí? Podríamos tener inclusive esta ecuación como ejemplo 2, u sub xy más 2y por u sub x igual a 4xy. Si ustedes reescriben bien, o si reescribimos bien esta ecuación en su forma estándar, esta ecuación diferencial parcial, recuerden que tener u sub xy no es más que tener la derivada con respecto a x de la derivada parcial de u con respecto a y, ¿sí? Más 2 veces y por la derivada parcial de u con respecto a x, que es la misma u sub x. Ya les voy a estar hablando o recordando más bien ese tipo de notaciones, igual a 4xy. Entonces, si hacemos bien la distribución, esto es segunda derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de x. Así que esto que tenemos aquí es una derivada cruzada, que es de segundo orden. Primero derivamos con respecto, y les voy a enseñar este truco. Cuando ustedes vean este tipo de notación con su índice, primero hay que derivar con respecto a y luego con respecto a x. Así que tendría la derivada parcial de u con respecto a y a esa derivada a esa derivada anterior le hallaríamos la derivada con respecto a x. Esto más 2y por la derivada parcial de u con respecto a x igual a 4x por y. Entonces, como ustedes pueden notar, esto sigue siendo de orden 2, ¿sí? De orden 2 porque es la mayor derivada que aparece en nuestra ecuación con derivadas parciales. Bien, entonces también tenemos una clasificación es según su homogeneidad, es decir, si la ecuación diferencial parcial es homogénea o no es homogénea. Sabemos que si el lado derecho de la ecuación es igual a 0, o puedo expresar mi ecuación diferencial de tal manera, oígase bien, que teniendo la variable dependiente, ¿sí?, y sus derivadas igual a 0, estaríamos ante una ecuación diferencial parcial homogénea. Pero si no logro expresarla de tal manera que en el lado izquierdo aparezcan solo las ecuaciones diferenciales parciales de la variable dependiente, lógicamente respecto a las variables independientes, y que en el lado derecho no me aparezca 0, pues estamos ante una ecuación diferencial parcial no homogénea. Algunos de ustedes dirán, pero simplemente lo que hacemos es trasladar este parámetro a la izquierda y simplemente ya mi ecuación me quedaría igual a 0, pero eso no es lo que regula que nuestra ecuación diferencial parcial sea homogénea o no, sino más bien que a izquierda solamente tenga las derivadas de la variable dependiente y que a la derecha tenga un parámetro distinto de 0. Si el parámetro es distinto de 0, pues estamos ante una ecuación diferencial parcial no homogénea. Si el parámetro es igual a 0, estamos ante una ecuación diferencial parcial homogénea. Y finalmente, acerca de la linealidad, que quiero detenerme un poco más, pero para poder estudiar la linealidad es necesario comprender algunos términos. Entonces también la clasificamos según su linealidad.
nos interesa saber si la ecuación diferencial parcial con la que estamos trabajando es lineal o no es lineal. Así que hay que tener en cuenta algunos factores, y el primer factor es que para que nuestra ecuación diferencial parcial sea lineal debe cumplir tres requisitos. El primero es no aparecen potencias diferentes de 1 en la variable dependiente y sus derivadas. ¿Qué significado tiene eso? No aparecen potencias diferentes de 1 en la variable dependiente y sus derivadas. Recordemos que si u es nuestra variable dependiente, si la función u es nuestra variable dependiente, y vamos a suponer que u depende de x y de y, entonces organicemos esto mejor. Vamos a suponer que u depende de x y de y. Entonces no aparecen, escúchese bien, potencias diferentes de 1, es decir, que no me pueda aparecer u al cuadrado, que sería la variable dependiente. Tampoco en sus derivadas. Si yo tengo u sub x, que es lo mismo que tener la derivada parcial de u con respecto a x, no me puede aparecer, por ejemplo, u sub x al cuadrado, no me puede aparecer eso. O no me puede aparecer la derivada parcial de u con respecto a x al cuadrado. ¿Sí? A eso es lo que hace referencia esta primera condición. No aparecen potencias diferentes de 1 en la variable dependiente y sus derivadas. Y no solamente hablo de la primera derivada, me refiero a la segunda, u sub xx, que es lo mismo tener la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de u con respecto a x, que no es más que la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Debe aparecer tal cual como está allí, y no confundir este 2 que aparece aquí, que indica el orden de la derivada, con el exponente o lo que indique potencia. Entonces, si me aparece esa derivada, esa segunda derivada elevado al cuadrado, significa que tengo una potencia diferente de 1, pues ya mi ecuación diferencial parcial no sería lineal. Si aparece solo la segunda derivada así como está allí, sigue siendo lineal. Y no solamente me refiero respecto a x, también podemos explorar el caso u sub y, que es la derivada de u, la derivada parcial de u con respecto a y, o podemos explorar el caso u sub y, que es la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de u con respecto a y esto es la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Pero tampoco me refiero solo a ese caso, también podemos tener derivadas cruzadas, es decir, puedo tener u sub xy, que no es más que la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de u con respecto a y, que esto es lo mismo que tener la segunda derivada parcial de u con respecto a x y con respecto a y, pues primero con respecto a y y luego con respecto a x. Es decir, si la encontramos así, sigue siendo lineal, pero si ya esto está elevado al cubo, está elevado al cuadrado, es decir, con que esté elevado a una potencia distinta de 1, ya no cumpliría ese requisito. No solamente pues va a depender, repito, de x y de y, u puede depender de t también. Puedo tener u sub t, que sería la derivada parcial de u con respecto al tiempo, ¿sí? O puedo tener u sub tt, que sería la derivada parcial con respecto al tiempo de la derivada parcial de u con respecto al tiempo. Esto es segunda derivada parcial de u con respecto al tiempo. Yo tuve la derivada cruzada u sub xy, pero también puedo tener en mi ecuación diferencial la derivada cruzada u sub y x, que no es lo mismo. Esto es tener la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de la función con respecto a x. Primero actúa x y luego actúa y. Entonces esto es tener la segunda derivada parcial de u con respecto, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Así que también el tener esas ecuaciones diferenciales parciales así como las acabo de escribir es muestra de que nuestra ecuación diferencial parcial cumple el primer requisito de linealidad. Bien, el segundo requisito, la segunda condición, es que no aparecen productos entre las funciones del numeral anterior, es decir,
no aparecen productos entre la derivada, entre la variable dependiente y sus derivadas. Es decir, no voy a tener el producto u multiplicado por u sub x, por ejemplo, más 2 u sub y igual a 0. Esta ecuación diferencial parcial ya no sería lineal, porque está violando el segundo mandato, es que no puede aparecer producto entre la función, entre las funciones del numeral anterior, es decir, entre la variable dependiente y sus derivadas. Aquí tenemos una variable dependiente y aquí tenemos la derivada de esa variable dependiente. Derivada de la variable dependiente. O sea que estaría violando ese requisito. Tampoco puedo tener algo al estilo, por ejemplo, tengo u sub xx más u sub t multiplicado por, digamos, puede ser por u. Tampoco puedo tener, o que mi variable dependiente no sea u, puede ser otra función, puede ser phi sub xy, por ejemplo, más 2 por phi sub x igual a menos sigma, por ejemplo. Tengo esa ecuación diferencial parcial y estaría violando porque aparece productos entre la variable dependiente, que sería phi, y su derivada. ¿Sí? Entonces debo tener eso muy presente, y entonces estas ecuaciones diferenciales parciales no son lineales. Bien, y el tercer y último mandato es que no aparecen o no pueden aparecer funciones trascendentes aplicadas sobre la variable dependiente y sus derivadas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con funciones trascendentes? Sean funciones trigonométricas, sean funciones logarítmicas, ¿sí? Sean funciones exponenciales, son funciones trascendentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación diferencial u sub y menos x cuadrado por u igual a y por coseno, por ejemplo, de u, ya no sería lineal, puesto que a pesar de que ustedes ven el exponente de x es variable independiente y no hay ninguna restricción sobre las variables independientes. Las restricciones que hay es sobre la variable dependiente y sus derivadas. Y aquí vemos una función trascendente que es coseno y está siendo aplicada a la variable dependiente, entonces no puede ser lineal. Así que miremos cuáles son los requisitos de linealidad. 1. Repasemos, no aparecen potencias diferentes de 1 en la variable dependiente y sus derivadas. 2. No aparecen productos entre la variable dependiente y sus derivadas. Y 3. No aparecen funciones trascendentes aplicadas sobre la variable dependiente y sus derivadas. Llámese logarítmica, llámese trigonométrico, llámese exponencial. Entonces vamos a concluir esta segunda clase mirando estos ejemplos y manifestando si las ecuaciones diferenciales son lineales o no y explicar el por qué. Entonces, rápidamente finalicemos con estos tres ejemplos. El primero es segunda derivada parcial de u, primera derivada parcial de u, con respecto a x elevado al cubo más la derivada parcial de u con respecto a y igual a 0. Como ustedes pueden ver, esta ecuación diferencial parcial es no lineal, o sea, no es lineal, ya que estaría violando el primer mandamiento de que deben aparecer no pueden aparecer potencias distintas a 1 en la variable dependiente o sus derivadas. Rápidamente vamos con un segundo ejemplo que dice segunda derivada parcial de u con respecto a x más x por la derivada parcial de u con respecto a x más u por la derivada parcial de u con respecto a y igual a x.
casi que es lineal, salvo que estaría violando el segundo mandamiento de que no puede haber productos. Voy a colocar aquí en la primera, no es lineal, viola la número 1. Esta de aquí no es lineal, pues viola la número 2, porque hay un producto entre la variable dependiente y sus derivadas. Y la número 3, vamos a suponer que tengo su xx menos y cuadrado por u, o más y cuadrado por u, igual al logaritmo puede ser de u. Entonces, claramente viola la número 3, puesto que aparece una función trascendente aplicada sobre la variable dependiente.